Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora, tertulia viva, tertulia abierta. Juan Guillamón, Joaquín Sánchez, María Méndez, Alfonso Hernández Quereda, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Parece esto. Le doy solemnidad, ¿no? Una solemnidad como si fuéramos aquí. Una tertulia claro. despierta, con librepensadores, con analistas de primera categoría, caramba, que disfrutan los oyentes de este Niego momento. aceptar eso. De primera categoría, nada. Hombre, Pero hombre, disfrutar regional. Pero Vamos a ver, Juan. No ¿Cómo se que rebajen categoría méritos. regional? Primera de las categorías regionales. Pero vamos a ver, el problema del mundo es el siguiente, que los chinos son ingenieros y los Estados Unidos son abogados. Y así les va a cada uno. Y aquí en Europa y en especial en Murcia, Que somos artistas. Albañiles, abogados somos y albañiles. con tertulios. Y con tertulios. Más peligro tenemos Te digo Europa. yo, artistas. Pues les iba yo a contar que a partir de las 9 tenemos sesión de control al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Pregunta Alberto Núñez Feijóo a esa hora. Pincharemos la señal del Congreso en directo y dejaré los micros abiertos para que ustedes puedan hacer cualquier aportación en cualquier momento, como si estuviéramos comentando, lo decíamos la semana pasada, un partido de fútbol. Así que tengan en cuenta que los micrófonos van a estar abiertos en todo momento. ¿Qué le va a preguntar Alberto Núñez Feijóo? Pues si cree que España tiene un presidente del gobierno decente. Seguro que luego reformula la pregunta. Pero O le contesta cualquier cosa. Esta es la subida de la pregunta. luz. No va a contestar. ¿Cómo creen que va a ser esta jornada? ¿Cómo creen que va a ser esa pregunta-respuesta después de lo que venimos viendo en las últimas horas? Entre otras cosas, a mí me ha llamado la atención que Sánchez reconociera ayer haber recibido pagos en efectivo del PSOE en alguna ocasión. Negó la financiación ilegal del partido, pero dijo que esta práctica de recibir pagos en efectivo del partido, esta práctica documentada en el informe de la UCO sobre Ábalos, es legal y la ha normalizado, dice, como hacen todas las empresas. ¿Qué les parece a ustedes? Lo que Sánchez quería decir es lo que él había recibido alguna vez era cuestión en gastos de viaje. Bueno, eso es lo que dices tú. Bueno, no, eso es lo que él dice. Lo que él se refería ¿Pero a eso. ¿Cuánto de gastos de viaje? Ni se sabe, Porque por encima de 3.000 euros ya tienes que hacer algún tipo de mención en un banco. María, 1.500. primero no hay ningún sobre que haya aparecido en el que vaya a cobrar Pedro Sánchez. Segundo, él, por si acaso, efectivamente reconoce que ha cobrado Por si acaso. alguno, por si acaso. porque Seguramente es sabemos una lo que- manera de anticiparse. Claro, es que yo Hombre. creo que puede ser que haya algún pago de esa historia y tendrá que aparecer. Ahora no, pero los que somos viejos hemos tenido esa oportunidad. Es decir, vamos a ver, si yo tenía que hacer una acción por razón de mi cargo, de mi profesión, pues igual te adelantaban la dieta para que te pudieras ir. O sea, yo creo que no hay que mezclar cosas. Una cosa es eso, que ahora ya no se puede hacer hasta una cantidad, hasta No, exactamente. 2.500. Ahora no se puede hacer de ninguna forma. Yo porque no se puede tiraría pagar en del hilo efectivo. ahí, no tiraría. Yo que estoy en el Consejo General y que hago viajes y que cobro dietas, no dietas, cobro desplazamientos, kilometraje y demás, es verdad que lo que ahora sucede es que yo anticipo el gasto, anticipo el pago, y luego el Consejo me lo transfiere. Ya el problema o la cuestión está en que ya no se puede mover dinero en efectivo en determinadas instituciones y organismos. Antes, efectivamente, no era así. Tampoco está prohibido ahora, pero por seguridad y por Control presupuestario. por control presupuestario y por transparencia, que no me salía la palabra, pues efectivamente se hace de esta forma. Yo no tiraría del hilo, perdona, Yo tampoco. de ahí, sobre todo cuando hay muchos hilos por ahí, Bueno, cuidado. por los que no hay tirar. hilos, Pero no, por aquí hay no. un telar, hay un telar. Bueno, puede ser un telar, pero vamos. Pero en todo caso estamos haciendo suposiciones sobre algo de Correcto. futuro que no está y bueno, No, lo ha hecho cuando salga lo veremos. Don Joaquín quiere apuntar alguna Sí, reflexión. no, A él lo ha dicho- mejor he recibido. Pero se refería a eso, Sí, se sí. refería a gastos de... A mí ese tipo de dinero que en efecto se hacía antes, Sí. yo creo que son... No sé si es legal, no sé. No, sí es legal, lo que pasa es que no es seguro hacerlo así. Pero yo no estoy de acuerdo con ese sistema. Yo creo que es muy transparente y evidentemente tiene que decir tú adelanta el dinero, que no pasa nada, y después de que te lo devuelvan en una transferencia. Con un talón. Que es, que, Sí, no, que lo que que- se hace, se sí, justifica, sí, sí. se Sí, justifica además. Porque ¿Para qué? ese dinero era muy peligroso. Yo recuerdo los fondos reservados del Estado en aquella época, que decía, bueno, usted tiene un montón de millones que no tiene que justificar. Pues claro, el que maneja millones, pues de vez en cuando pues decía, bueno, pues por Algún esfuerzo, perico. por la lucha contra ETA, pues yo me merezco
y hacer un apartijo, como decía mi madre. Nene, Distraer, ¿no? Distraer. Sí, dice, mi madre decía un apartijo. Nene, voy a hacer un apartijo para pagar la luz, entonces voy a hacer un apartijo para un sobrecico. Yo creo que aquí tenemos que ser muy transparentes y si es legal, que no lo desconozco, o la cantidad, no utilizarlo. Y yo creo que se tendrían que prohibir por ley. El problema de este tipo de gastos es que tiene que ir contrapartida, con un ticket, documento, efectivamente. Un ticket de haber hecho gasolina, con la factura del restaurante, con el caso de que haya kilometraje, bueno, pues la buena fe de haber dicho que de Madrid a Zaragoza hay tantos kilómetros y de vuelta. Eso se calcula y se paga. Eso se calcula a 0,22 me parece que es, ¿no? O algo, no, hasta 0,40. 0,40. No, pero es curioso porque yo, por ejemplo, no ha habido en algún bar, en algún restaurante, alguien que pide el ticket y le dice, me lo puede ampliar, me puede poner una cantidad mayor. Eso es robar. Yo lo he oído. Pero es que eso es robar. Y el dueño del restaurante dice, vale, pero te tengo que poner una cantidad razonable que no me puedo pasar. Nada, pues tú ponme, en vez de 20 euros, ponme 30. Joaquín, eso es robar. Ya, pero... Eso es robar. O robas al empresario, ¿quién no lo ha oído? O robas al Estado. Pues perdona, mucha gente, yo no. Oye, a propósito me pagan por mi trabajo. De dinero. Y si no me gustara, me iría a otro sitio, pero no robaría. A propósito de dinero, las cuentas de Ábalos no se movieron durante los años que tuvo lugar el caso Koldo. El juez investiga los 95.000 euros que, según las informaciones, se movieron en la trama durante los años 2018 y 2023. 5 años en los que el exministro no hizo ningún reintegro en sus cuentas. Hoy menciono a Ábalos porque está citado a las 10 de la mañana en el Supremo para declarar ante el juez Leopoldo Puente y poder aclarar de dónde salió el dinero. Es uno de los temas que están hoy en los diarios, en los digitales, etc. Lo de Ábalos yo creo que los sobres. Es clarísimo, es un personaje que se ha aprovechado, pero a marcha forzada. Además con una prepotencia que yo creo que efectivamente él, me imagino que no pensaba que llegaría a esta situación, porque casi era con luz y taquígrafos un poco su ostentosidad. Está investigando si Koldo, Cerdán y él recibieron dinero de comisiones ilegales proporcionadas por empresas. El rumor que circula es que Ábalos podría hoy ingresar en prisión. Sí, pero bueno, esto es un rumor que está circulando. A mí esa cosa me duele. Pero tú fíjate, es que era absolutamente... ¿Por qué tú dices de la prepotencia de Ábalos? Pero ¿quién coño se iba a enterar de los telemanejes que tenían ellos controlados el uno y el otro si era una cosa privada? Pues es que era absolutamente increíble que hubiera un loco por ahí grabándose encima, que es el Koldo. Si Koldo no se graba, es que se lo grababa todo. ¿Cómo lo grababa? Si no llega a grabar Koldo, fíjate, yo lo siento, lo que voy a decir ahora, el secretario general del Partido Socialista en estos momentos sería Santos Cerdán. Es que, gracias, Koldo, gracias, pero estás loco, coño, pues si es que ha grabado hasta las discusiones con su mujer, lo que decía por la noche, lo que decía, era una cosa impensable. Entonces, ¿cómo iba a pensar cualquiera de estos tres, bueno, estos tres no, cualquiera de los otros dos, que se iba a saber con luz y taquígrafo todo, porque esto no ha sido una grabación de unas conversaciones, es la grabación de la historia de España? Es una cosa increíble, claro, tienen que estar verdaderamente impresionados. Dirá Ábalos, dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer que me graben todo? Y me entiendo lo que te digo. Si no llega a ser por Koldo, con toda seguridad te lo digo, Alfonso, hoy sería secretario general del Partido Socialista Santos Cerdán. Sin duda. Claro que sería, ¿verdad? Claro. Puede ser, ¿O no? ¿Tú qué opinas? Sí, está clarísimo. Sí. Yo lo que pasa es que estos personajes siempre me han llamado la atención, que son personajes tan descarados. Bueno, por contrarrestar, pero bueno, estaba el famoso el bigote, ¿no? Sí, los partidos tienen unos personajes curiosísimos, muy pintorescos. Es decir, todos los partidos tienen gente muy buena, trabajadora de la base, y eso se queda siempre muy aparte. Yo recuerdo un amigo del PP, tengo amigos del PP, Juan. Tú tienes amigos Dios santo y bendito. Y decía, mira, Joaquín, es una pena, hablando de la política en general, dice, que a veces la gente que no lucha por el poder, por estar, que no es pelota, que no sé qué, pues quedamos un poco como apartados. Y el que quiere luchar por el poder y estar arriba, pues lo consigue. Y yo creo que una actividad, por lo tanto, digo, hablando del PSOE y del PP, tiene gente muy buena, muy honesta de toda la vida, que se quedan ahí en segunda, tercera fila, y aparece un personaje típico y luego empieza a subir con una capacidad de corrupción terrorífica. Claro, por si no sube. Es que, claro, la mediocridad que se lleva... Una pena
Hablando de eso, yo creo que, volviendo un poco, si no recuerdo más, ahora que estás jugando, yo tengo también cierta amistad con Bascuñana, también una de las acusaciones de Bascuñana que tuvo mucho tiempo sin sacar dinero. Bueno, sí, sí, entonces eso es una de las pruebas. Bueno. Pero que luego fue absuelto. Sí, sí. Bueno, pues. Bueno, pero si no va de tú más o tú menos, sí, no, claro. Va de lo que va. Pero a mí lo que me da pena, efectivamente, es que estos personajes que se introducen y se infiltran en estos partidos, y en este caso ha pasado en el Partido Popular y ha pasado en el Partido Socialista, y estará pasando probablemente en otro partido, y ya aparecerá. Quiero decir, es efectivamente el desprestigio que supone para los militantes que tú dices, el que es militante toda su vida del Partido Popular o del Partido Socialista, porque bueno, pues que cree en el proyecto, cree en la idea y trabaja de esa forma, y luego vienen 4 sinvergüenzas, porque son 4 sinvergüenzas, se aprovechan del partido, se aprovechan de la estructura y al final acaba todo el mundo desprestigiado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Joaquín, es decir, que en general yo he participado en política y yo creo que la inmensa mayoría de los políticos que yo he conocido son gente coherente. Claro que sí. Lo que pasa es que un grano no hace granero en ningún sitio, excepto en política. Sí, eso es verdad. Porque en política te sale un tío, ¿comprende? Y luego, digamos, esto de la corrupción que puede haber en los partidos, pues depende del poder. Yo tengo... Hay una fórmula, que es la fórmula de la corrupción, es directamente proporcional a la ¿cómo te diría yo? A la cercanía, al poder, e inversamente proporcional a la honradez. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo comentaba muchas veces con un amigo mío que era político del Partido Socialista, decíamos, coño, es que cuando en la época esa, que el primer caso, digamos, dramático y enorme que se dio aquí fue el caso era Roldán, ¿os acordáis? Aquel que era de la... que decía, claro... Aquí sí se dio la fuga. Claro, y se dio la fuga. En Islandia. En Islandia. El capitán, no sé qué. Y entonces dice, claro, es que tú fíjate, es que este señor cogía y abría el cajón y en el cajón tenía ahí los cuartos de los huérfanos de ETA y tal. Entonces, claro, si el cajón, en lugar de estar debajo, estuviera pum, 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 con varias barreras, no pasaría. O sea, que también yo soy partidario, efectivamente, que se pongan muchas trabas para que no caiga uno en la tentación, porque es que si le ponen los cuartos aquí delante, hasta María Goretti y Juan querido, es que existen las leyes. Se corrompe, ¿no? Existen las leyes. San Luis González. Claro. La ley de transparencia. Exactamente. Existe la ley de transparencia que ellos mismos además la impulsaron, el Partido Socialista, y fue un logro. O sea, me parece una ley extraordinaria. Que funciona. Cumple la ley. O sea, no es que además, no es que robes, es que además tu conducta es ilegal. O sea, es penal e ilegal. O sea, pero vamos a ver, o sea, estamos... y un presidente del gobierno diciendo, yo a lo mejor cogí algún sobre... Bueno, me gusta. A mí no me gusta. A mí, A mí. Bueno, ya han llegado los diputados Han llegado los diputados al hemiciclo, está a punto de comenzar la sesión de control al gobierno. Hemos visto conversaciones previas, pasilleos. Sánchez no se ha parado con los periodistas, iba acompañado de María Jesús Montero. También vemos a Feijóo ya. Vamos a escuchar a Francina Armengol, presidenta del Congreso. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Bebe agua el presidente del Partido Popular, se incorpora y va a intervenir. Está empezado, Gracias, señor Sánchez, mire, con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Coldo, su familia. Hay más. Eso sí, todos a su sombra. Y mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Y su reacción no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a 3 millones de españoles. Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Es decir, los autónomos pagarán más en cotizaciones 6.000 millones de euros. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza.
¿Le parece que esto es decente, señoría? Muchas gracias. Vamos a ver qué dice este señor ahora. Bueno, Ánimo, Alberto. a ver si hay cachondeo, no hay cachondeo, porque Tú puedes. el otro día Puedes. fue vergonzoso, vamos, las risas. Muchas gracias. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces Es que de la Europa. verdad es que Ayer tiene mismo el Fondo cojones Monetario decir Internacional elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9 en el año 2025 y al 2% en el año 2026. Es decir, Pero que no tiene nada que ver la economía con la decencia, caballero. Que la zona No, está hablando de la eficacia del gobierno. Claro, pero de eficacia a decencia hay algunas letras Pero diferentes. ¿quién se compra un piso ahora? ¿Quién se puede comprar un piso ahora? Pero que no va de eso, además. Garantía de las cuentas públicas, la calificación de la deuda pública Seguimos. española. Esa es la realidad, señoría. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Hombre, claro. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A. Váyatela, como la triple A, como las mafia. pilas, no como las pilas, ponte las pilas. Bueno, pues ha sido la respuesta del presidente. Intervención ahora de Alberto Núñez Feijóo y cerrará Y tú más. Pedro Sánchez. Alfonso, y tú más. A ver qué le responde Alberto Núñez los primeros Feijóo. ministros de Más, Europa. a decir que más. Mire, señor Sánchez, usted no dirige un país, usted lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban. España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente. La gente siente que no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes. España tiene que merecer la pena trabajar y con usted merece la pena ser un jeta. Con tantos que le rodean, señoría, trabajar no puede consistir en que el gobierno te cruja impuestos. Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda digna y un proyecto vital. Trabajar debería de dar esperanza y con usted da rabia. Rabia de ver cómo la decencia no cotiza. Rabia de comprobar cómo el mérito no sirve. Rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente, señoría. En conclusión, en la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. Mire, señoría, en la España que yo propongo merecerá la pena trabajar y pondremos fin al saqueo. Deje ya de hablar de triple A, lo que hace usted es subir a todos 3 veces los impuestos. Muchas gracias, señoría. Bueno, pues El problema economía, es que son juicios de valor. economía, impuestos, Yo no decencia, entiendo honradez. por qué no le pregunta. ¿Hace claro. usted el favor de contestar a la pregunta que le he hecho? Claro. No, Entonces, hay cruces, son manifestaciones, cruces claro, ahí. siguen. El problema que Siguen. tiene el PP y el PSOE, que tienen tantos casos de corrupción, el uno y el No, otro. ahora estamos hablando de la corrupción del PSOE. La otra, déjala. Sí. La otra ya pagó. No, Ya la pagó otra que ya perdió el está gobierno. Está todavía pasada, no me está hagas cuenta. sancionada. No está pagada. No, No me hagas ¿cómo que no? cuenta. El ¿Cómo que PP no? pagó ya. Perdió el ¿Cómo que gobierno no? con una moción de censura. Ahora estamos hablando de la corrupción. Terminamos de escuchar a Pedro Sánchez. Lo es. Lo que no es decente, son sus silencios, señoría. Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearlas ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que ha mentido en sala judicial. Su partido dice que mentir no es delito. ¿Y usted qué dice? Nada. Absolutamente nada, señoría. Madre mía. Ya, No vamos a ningún lado. El que nada no se ahoga, señor Juicios de valor presidente, para un lado y para otro, vamos, no hay control, no contestan a las preguntas que les están El problema es que tenemos todos tanto que callar, me refiero a los partidos en general, que al final estamos hablando... Pero hay que hablar del de ahora. Bueno, sí, pues el de ahora lo está hablando también, de lo del cribado de Andalucía, eso no es un problema. Vamos a ver. Lo de Ayuso no es un problema. Bueno, lo de Ayuso, ¿qué vamos a ver problema todos es? los problemas. Yo de Ayuso yo no lo veo ningún problema.
no, claro, bueno, Perdona, que la gente, yo lo de Ayuso no lo veo ningún problema. La legalidad, que no se aplique la legalidad, que se salte a la torera una norma porque es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Quieren escuchar a un momentillo? Y el derecho a la objeción de conciencia también. Vamos a ver aquí ahora y persigue a los españoles al jabalí honrados. este. La respuesta que no dará es fácil, porque los delincuentes le protegen a usted, mientras los españoles honrados le abuchean. Pero lo importante es tratar de entender entre todos ese sistema de protección mutua entre los delincuentes. Con disenso, con el disenso, la fundación disenso. A ver qué dice. Necesitan que usted permanezca en el poder. De ahí las reuniones con prófugos de la justicia, las amnistías a golpistas, los indultos a corruptos y esa risa siniestra que usted exhibe tantas veces ya en este Parlamento. Es el mundo de la mafia y la mafia necesita mantenerle a usted en el poder. Y mientras tanto abandona a los españoles honrados ante todo tipo de catástrofes, incendios, inundaciones, volcanes y ante la inseguridad que provocan las políticas de inmigración ilegal que usted mismo propone. Y mientras tanto, usted persigue a los españoles honrados, ahora con una nueva vuelta de tuerca contra los autónomos que ya malviven por culpa de su expolio fiscal. Y mientras hace todo eso, su hermano estaba escondido en el Palacio de la Moncloa para evadir impuestos, porque su hermano vivía en la Moncloa mientras hacía como que trabajaba en Extremadura en el puesto público que usted le había creado, y mientras hacía como que vivía en Portugal para pagar impuestos en Portugal y no pagarlos en España. Señor Sánchez, la única duda es si es usted el autor material o el autor intelectual de los delitos por los que se juzga a su hermano. ¿Aún le sorprende no poder pisar las calles de España después de todo esto, a pesar de ser el presidente del gobierno de este país? Bueno, pues esa es la pregunta de Santiago Abascal. Vamos a escuchar la respuesta del presidente del gobierno y seguimos aquí comentando la actualidad con los micrófonos abiertos, como lo estamos haciendo esta mañana. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Abascal, celebro verle. Ha tratado de ser protagonista el 12 de octubre, robándole el protagonismo a las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado. Bienvenido. Hola de nuevo, señora Abascal. Mire, yo le observo en su discurso, y más allá de, efectivamente, las mentiras que vierte, los proyectos reaccionarios como el suyo siempre basan todo su sustento ideológico en el miedo. En el miedo al migrante, en el miedo al cambio climático y en el miedo a las mujeres libres. En el miedo al migrante, efectivamente, señoría. Usted trata de deshumanizar a los migrantes. En el miedo al cambio climático, mintiendo y poniendo, digamos, en un lado a la ciencia cuando la evidencia, no solamente de la ciencia, sino también de la gente, como usted ha recordado, es la que es, y si no lo recordemos, lo que ha sucedido este pasado verano. Y también en el miedo a la mujer libre, y por eso ustedes cercenan los derechos de las mujeres, desgraciadamente, con el concurso del Partido Popular. Partido Popular y Vox, distintas siglas, pero mismo proyecto reaccionario. Bueno, pues así está transcurriendo la mañana en el Congreso de los Diputados. ¿Algún comentario final que hacer? Y pasamos a otro tema, porque hoy he convocado una huelga. Ahora hablamos de ella. No, yo, por ejemplo, veo a Abascal con toda la historia de la Fundación Disenso, que el otro día hubo una diputada, exdiputada de Baleares, de Vox, e incluso me acuerdo de Macarena Olona en el libro. Me lo he leído, me lo compré, y me lo he leído. Evidentemente, ese dinero del partido que se traslada a una fundación de Disenso por obligación, y donde él se autoproclamó, bueno, apoyado por la gente, como presidente vitalicio. Que sí, me parece que eso es de una inmoralidad. Entonces, es muy difícil que un político, para hablar, tiene que dar ejemplo, de dar ejemplaridad. Es verdad, somos humanos. Si aquí el que más, el que menos, tenemos nuestra incoherencia, nuestras contradicciones y nuestros pecados. Pero cuando lo veas hablar con esa frescura y esa libertad, dices tú, pero hombre, usted también tiene muchas cosas que callar. El problema es que en la situación en la que estamos, al final estamos hablando de corrupción de uno, de corrupción de otro, estamos hablando de lo negativo de uno, de lo negativo de otro, y no hablamos para nada pues de las distintas políticas que se han hecho. Hay que reconocer que, sí, aparte del problema que para mí es gravísimo, lo de la situación que tiene ahora mismo el PSOE con estos sinvergüenzas que han atracado y que están atracando la administración, pues efectivamente, aparte de eso, habrá que tener en consideración y habrá que tener en cuenta las políticas sociales que está teniendo el Partido Socialista, que son importantes. El ingreso mínimo vital, las modificaciones de
determinadas prestaciones, ampliación de determinados permisos en el ámbito laboral. Quiere decir que no está todo mal, que hay algunas cosas que son salvables, ¿no? Habrá que valorarlo, menos mal, porque si no... pero y gracias a eso se mantiene, y gracias a eso, efectivamente, están apoyándolo otros partidos en ese tipo de política. El problema de la corrupción... Están apoyando otros partidos porque les da unas prebendas que son las que piden los otros partidos. Bueno, por las que sean, pero bueno, son justo las políticas que están haciendo, que es lo que están que a lo mejor no son a favor de todos los españoles, sino con intereses regionales concretos. Interviene el PP, interviene el PSOE, interviene Vox, y los tres tienen motivos por qué callar. Ese es el problema, y al final estamos hablando de la podredumbre de cada partido, en este caso, de la situación que tiene económica. Cuando no, deberíamos de estar hablando, digo yo, deberíamos de ver efectivamente, pues por ejemplo, lo de los autónomos, que lo han tocado de pasada. Pasadita. Lo de autónomos es un problema que habrá que debatir, pues efectivamente, esa sería la opción que se debería hacer aquí. Alfonso, no puedo estar más de acuerdo contigo. Gracias. En primer lugar, porque esto es un poco tomar el pelo al personal. Esto no es una sesión de control, esto es política pura. Yo he hecho esto y yo no le pregunto, sino que hago una manifestación de lo que yo quiero hacer, ¿no? Saben que nos están viendo los medios de comunicación y utilizamos este espacio no para el objetivo que tiene, que es el controlar. Yo le pregunto, usted me contesta, yo le pregunto, usted me contesta y me da un razonamiento, sino para mostrar propuestas electoralistas. Entonces, efectivamente, ¿dónde está la gestión del día a día que se necesita en este? Pues la necesitamos con los presupuestos generales del Estado aprobados, querido amigo Alfonso. Vale, bien. Bueno, como no tenemos los presupuestos generales del Estado aprobados, que tenemos un país pues que la gestión y la promoción y el fomento de políticas públicas es muy difícil. Bueno, pero sin embargo, sin presupuesto, ahí tenemos las políticas sociales que se han aplicado y que se han pero eso son políticas sociales con propuestas de ley. Pero ¿dónde está la chicha? La chicha para que esas políticas se mantengan. Sale la ley, pero luego, ¿qué dotación económica se le da para cumplir con esas exigencias, esas propuestas? No existe. Joaquín, Juan. Venga, dale, Juan. Adelante, Juan. Yo creo que, vamos a ver, aquí es absolutamente decepcionante cuál es el panorama ahora. Yo creo que hay que poner el acento en un gobierno que no tiene los presupuestos aprobados en 3 años. Eso es lo primero. En segundo lugar, que un presidente que cada vez que sale a la calle le llaman hijo de puta y le llaman de todo. Eso no puede ser tampoco. Entonces, un gobierno que está vendiendo, digamos, a España a trozos a cambio de que el Puigdemont salga con la suya. Este tipo de cosas, porque además tiene su consecuencia. Es decir, la solución singular económica que se hace con Cataluña, ahora dicen que esa singularidad se va a generalizar. Pues me río yo de la singularidad, que una singularidad se ponga pluralidad. Es decir, todo este conjunto de cosas, más que un partido donde tiene al secretario general, lo tiene en la cárcel. Coño, esto es lo que hay que hablar. Nadie se puede comprar un piso. Cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, yo ya me tocó la época en que ya las mujeres trabajaban, afortunadamente, pero se podía, todavía había gente que sin que la mujer trabajara se compraba un piso con un sueldo, pero es que ahora con 2 sueldos la gente no se puede comprar un piso, y esa es la primera que hay que coger. Entonces yo creo que este gobierno debería dimitir y dar una oportunidad, y luego a mí ya lo que más me duele es que todo lo malo que pasa aquí es por culpa de la gente que estamos enfrentados al gobierno, y somos los culpables porque estamos lanzando bulos y estamos tal y cual. Pero es que ¿cómo se te queda el cuerpo, coño? Cuando te dicen que el secretario general del partido que está en el gobierno está en la cárcel. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Por Dios, imagínate que el secretario general fuera el de Rajoy. Pues aquí le meten fuego a España. Entonces yo creo que Pedro Sánchez debería aprovechar la oportunidad de que Tezano le garantiza una mayoría absoluta. ¡Qué vergüenza! ¡Qué malversación! Qué poca vergüenza tiene este señor Tezano, que de 402 veces se equivocó a 401 con cargo a los presupuestos nuestros, de los españoles. Delita. Pues entonces lo que tienes que hacer es convocar elecciones, caramba. Y entonces a ver qué pasa. Pero ya si convocas elecciones, estamos peleados todos. Si es que yo, sinceramente, lo del muro de este señor nos ha enfrentado.
Mira, yo estábamos comiendo el otro día, comemos los jueves unos cuantos amigos. Claro, y tenemos un amigo íntimo también, pero no lo llamamos. ¿Por qué? Porque si lo llamamos se va a cabrear. ¿Entiendes? Que ya llega un momento en que no podemos. Esta situación, digamos, ¿cómo se llama? De polarización o como demonios se le quiera llamar, es una situación increíble. Y como este señor no dé un paso y diga, bueno, voy a dimitir, voy a presentar tal y cual, nos vamos a terminar matándonos, coño. Es que esta es la situación. Y insisto y remato, me niego a pensar que la culpa de todo esto es la intransigencia de la derecha y los bulos y todo. Dices tú las elecciones, pero ¿tú crees que las elecciones van a ser la solución a este conflicto? Probablemente salga lo mismo, fíjate. Mira, yo sé dónde he visto un titular que decía Feijóo, o sea, decía que su esperanza era que el PSOE permitiera que le dejara gobernar sin el apoyo de Vox. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que probablemente estaremos con unas nuevas elecciones en la misma situación o muy parecida. Con lo cual, bueno, vete. Dime dónde vas, que iremos contigo. Pues yo creo que a Portugal. Pero quiero decir, ese es el problema. Que el problema no es tampoco las elecciones anticipadas, me da la sensación. En base a lo que hablan las propias estadísticas y en base a lo que se está produciendo. ¿Cuál es la solución? Pues no lo que sé. nos callemos los de la derecha y que digamos, ole ahí los secretarios generales en la cárcel. La solución que se potencie y que se presione para una política en condiciones. Y además, esto lo has dicho muy bien, que se conciencie, que la gente vote con conciencia, con revisión, no simple y llanamente con ideología o porque mi padre, mi tío o mi abuelo o mi entorno es de esta ideología. Joaquín Sánchez quiere intervenir. Sí. Bueno, el tema de los sobres, ya veremos si eso no se profundiza y eso va a ser motivo de elecciones, ya veremos. Bueno, Rufián ya lo advirtió. Si se descubre, si se extiende y se descubre más la historia más, bueno, yo lo dejo entre ojo con los sobres, que ahora mismo, hombre, la filtración tiene mucho poder en este país. Porque claro, el que tiene esa información puede filtrar la información que quiera y puede generar la opinión que quiera, evidentemente. Hombre, que haya elecciones yo estoy como Alfonso, es decir, la polarización no va a desaparecer. Y una cosa que bueno, pues tengo información muy... Tienes amigos en todos los lados. Y amigos y amigas. El Partido Popular de Murcia está muy preocupado. La encuesta Popular de Murcia? Sí, por el tema del CEMOT. Yo ya te lo digo que sí, aparte por gente muy vinculada al Partido Popular. Evidentemente, la subida de 4 de Vox le puede generar... pero también se hablaba en la anterior, que no está nada preocupado. Del sorpaso, sí está preocupado. De Vox, y luego la gente... Fíjate, a pesar de todos, somos muy prudentes, porque luego a la hora de votar, esa expectativa que se genera, por ejemplo, en situaciones muy radicales, como puede ser la de Vox, o como podía ser por el otro lado, por la izquierda. Tampoco tan los radicales, bueno, o sea, para mí es muy radical. Para mí es radical. De derecha no se cumple, no se lleva a bastante sentido pero, por ejemplo, común. desde aquí, por ejemplo, me comentaban que esa posibilidad, Juan, que siempre lo ha defendido, del PSOE-PP... Hay que quitar a Sánchez. Si Sánchez se va y viene un socialdemócrata... Dejo de hablarte, Juan. No vengo más, ¿eh? Cuando venga otro día. Tampoco es para tanto. No, vengo otro día. Estabas hablando tú, estaba hablando el cura. No, pero... estamos hablando de Murcia. Estamos hablando de Murcia. Bueno, la realidad es la que va a ser muy plural, ¿eh? No va a haber mayorías absolutas. Y eso, eso está clarísimo. Y ese es el juego que hay que tener muy claro. No, pero a lo mejor hay una mayoría de derechas. O sea, cuidado. O no. O sí, o por qué no, o sí. Seguro que va a haber una mayoría de derechas abrumadora. Hombre. No menos de 32 o 33. Ahora en Murcia, no menos de 32 o 33. Pero es lo que dice Joaquín. Y lo que está pretendiendo el malvado Tezanos. Es decir, dividir a la derecha. Decirle a los de Vox, no os preocupéis, votaos vosotros, votaos, que es lo mejor. Eso es lo que está haciendo el Tezanos, el sinvergüenza. Sinvergüenza en el sentido funcionarial de la palabra, no del otro. Entonces, pero que va a haber 32 o 33 escaños aquí en Murcia en cualquier momento, en las circunstancias actuales, si hay unas elecciones, vamos, eso está más claro que el agua. Lo consiguió Valcárcel, ¿no? Valcárcel consiguió en el año 2011, 33, si no recuerdo mal. 33. Eso es lo que va a conseguir la claro, derecha. Era todo, no existía Vox. Pero no, ahora pero está igual. dividido. Pero da igual si lo van a conseguir.
Vamos, y si no, también me voy de Murcia. Pero ¿cómo te vas a ir tú de Murcia y nos vas a dejar tirados aquí? Bueno, por Dios. Entre Podemos y Sumar, vamos a llegar a 23. ¡Hala! ¡Hala! Sí, hombre, chimpún. Fíjate que Podemos todavía no está suficientemente cabreado. En cuanto se encabrone, que está a punto y vea el momento, según las referencias de encuestas y tal, en cuanto vean que le van a poner la pierna encima a Sumar, dejan caer el gobierno. Sí, lo van a dejar caer. Sí, señor. Puigdemont no, es tonto, coño. Puigdemont que va a dejar caer al gobierno, no interesa. Y el rufián ese, que no sé si es rufián por méritos propios o por apellido, tampoco. El delincuente Podemos, como la cosa sigue así, Podemos se carga al gobierno. Pero Podemos no, porque ahora mismo no sale. Hay que decir siempre el delincuente, que si no no se nos olvida y normalizamos. Ahora mismo no le interesa. No, porque ahora mismo en las próximas elecciones parece que van empatados Sumar y Podemos. En el momento en que Podemos vaya un poquito por encima de Sumar, ¡pum!, le pega el hachazo. Sí. Hombre, sería una estrategia suicida, quiero decir. ¿Suicida para quién? Para Sumar y Podemos. Para Sumar no. Sí, vamos a ver. Para Podemos no. Si tú sacas... Vamos a ver. Si Podemos lo que quiere es vengarse, coño. Tú sacas... Podemos sacar 7 diputados y diputadas. Y Sumar 5. 7 y 5 y 7 12. Y 200 PP vos. Ya está, ¿no? ¿Dónde está el triunfo? Porque a Podemos le importa un pijo todo. Nada más que le importa vengarse de la faena que le ha hecho la señora esta, Yolanda. Bueno, en todo caso, mantenerse como partido parlamentario. El egoísmo político es una cosa que... Pero luego las perras también importan, ¿eh? Y perder los cargos y tal. Bueno, son las 9:23 de la mañana. Lamento comunicarles que hasta aquí llega la tertulia hoy. Tenemos que adelantar... 7 minutos, Luis. Las explicaciones... Dame el dinero que te da. Las explicaciones a la persona que se va a encontrar usted fuera de este estudio. ¿Merece la pena? No voy a decir quién es y sí que le digo que merece la pena. Le vamos a poner un continuidad. Continuará a esta tertulia. Juan Guillamón, Joaquín Sánchez, María Méndez, Alfonso Hernández Quereda, gracias, buen día, buen resto de la semana. Le vamos a dar un pedazo de abrazo. En un momento, y no decimos quién es. Un pedazo de abrazo. Onda Regional. Plaza Pública. Noticias.